Estimadas hermanas, bellas hermanas, les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a ustedes, deseando que se encuentren bien, hermanas, que estén disfrutando de cada una de las bendiciones que el Señor nos otorga día a día. Estoy muy contenta, hermanas, estoy muy agradecida con Dios porque me da la oportunidad una vez más de compartir la palabra por este medio. En esta serie de lecciones de mujeres para mujeres, ¿verdad? Es una bella serie para este trimestre. Y fíjense, hermanas, que estas lecciones que estamos viendo en este trimestre es para fortalecer el llamado de Dios hacia nosotras como mujeres creyentes, como sus hijas. Estas lecciones están encaminadas a reencontrarnos con todo, con todos en los conceptos que definen nuestra vida cristiana. Ya hemos visto la lección del llamado, el pecado, el bautismo, la conversión, el arrepentimiento. Y este sábado, este día, en estos momentos, vamos a ver el tema perdón. Pero antes las invito, hermanas, que elevemos una oración a nuestro Dios, y ahí en su lugar donde está, donde se encuentre, la invito a que me acompañe en esta oración, ¿sí? Para pedir la dirección de nuestro Dios en este estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre amoroso, gracias te damos antes que nada porque tú eres bueno con nosotras, porque hasta este momento tú nos has permitido seguir adelante y porque nos permites estar reunidas en este sábado para escudriñar tu palabra, para edificarnos. Padre bendito, te pedimos, Señor, que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, que sea que nos guíe, Señor, para el estudio, pidiéndote, Señor, por cada una de mis hermanas, donde quiera que se encuentren, que tus bendiciones no se aparten de sus hogares, en sus familias, Señor, que tú seas con ellas. Padre bendito, nos abandonamos en tus manos, necesitamos de ti, pidiéndote, Señor, que no nos dejes, Señor, y que tú seas nuestra guía en todo momento. Estas cosas te las pedimos por el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió por cada una de nosotras en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a iniciar la lección del día de hoy. Como les comenté, lleva como título Perdón. Y fíjense, hermanas, que hace tiempo también había visto este tema y comento de que cuántas veces hemos estado escuchando predicaciones, lecciones sobre el perdón. Creo, como aquí dice, como lo que le comentaba, que el objetivo de estas lecciones es para reafirmarnos, ¿sí? Y bueno, el versículo de esta lección es Mateo 6:12, dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las lecturas bíblicas para esta lección, que lo vamos a ver en el transcurso de la lección, y ustedes también lo pueden ver en su casa y estudiarlo, ¿verdad? Es Hechos 13:38, Miqueas 7:18, Salmos 32:5, Salmo 86:5 y la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y vemos, hermanas, vamos a ver estas lecturas en el transcurso de la lección. El propósito, el objetivo de esta lección es reconocer que todas hemos pecado, ¿sí? Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y recibir su perdón. El perdón nos abre un espacio de restauración. Fíjense, hermanas, nosotras todas hemos pecado. Y bueno, probablemente dice, bueno, yo ya sé todo esto, ya soy bautizada, ya me convertí, escuché su llamado, las lecciones que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero aún cuando estamos nosotras, ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, podemos caer en esta situación, ¿verdad? Por eso el versículo es: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, el perdón nos va a abrir un espacio de restauración. Y ese es el propósito de esta lección, que no se nos olvide, que lo tengamos presente en el estudio, ¿verdad? Reconocer que todas hemos pecado y que necesitamos el perdón de nuestro Dios. Y bueno,
Aquí en el estudio hago varias cuestiones, varias preguntas. Dice, ¿alguna vez se ha sentido usted, hermana, atrapada en su propio pecado? ¿Necesitamos obtener libertad del enojo, malicia y amargura? Simplemente debemos de pedir perdón a Dios y perdonar a nuestro prójimo. Como seres humanos, hermanas, siempre cometemos faltas, nos equivocamos, cometemos algún error, ¿sí? Y en nuestra vida, en nuestro diario vivir, podemos llegar a ofender a alguien, ¿sí? Y a la vez también hemos sido heridas o nos han ofendido. Pero ¿cuál es nuestra reacción en ambas situaciones? Que tenemos la suficiente humildad para poder decir, perdóname, me equivoqué, o tenemos el suficiente amor para olvidar cuando alguien nos ofende. No sé a quién necesitemos perdonar. Esto es algo para reflexionar, ¿sí? Es algo para hacernos un autoanálisis. ¿A quién tiene que usted perdonar? Tal vez sea su esposo que alguna vez le ha herido, a su hijo o su hija por la actitud que tiene hacia usted, a alguna traición de una amiga, a su jefe que no le reconoce sus logros, su trabajo. ¿A quién se les viene a usted en la mente? ¿A quién la ha ofendido? ¿Quién la ha ofendido en gran manera que siente ese dolor en su corazón? Pero algo que debemos de ver, y esto es lo que es esencial. No olvidemos, hermanas, que nosotras primero hemos ofendido a nuestro Dios con nuestras actitudes, nuestras faltas y a veces también por omitir de hacer algo, ¿verdad? En Mateo 6:12, en la primera parte dice, perdona nuestras ofensas. En otras traducciones de la Biblia dice nuestras deudas. ¿Cuáles son nuestras deudas, hermanas? ¿Cuáles son nuestras ofensas? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir perdón a Dios? Al recordar, hermanas, que nosotras faltamos y hemos ofendido a nuestro Dios, nos hace más conscientes y humildes para poder perdonar a nuestro prójimo. Y aquí viene la segunda parte de Mateo 6:12. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. ¿Cuántas ocasiones hemos fallado ante Dios? Yo creo que no llevamos un conteo, ¿verdad? ¿Cuándo hemos fallado ante Dios? Cuando sabemos que hemos cometido una falta contra Él, sentimos un dolor en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo, ¿sí?, que nos está obrando en nuestro interior y nos está confrontando. En una ocasión leí de un hombre que decía que cuando él cometió una falta, él sentía por dentro como si fueran unas cuchillas unidas y que estaban dando vuelta y que le lastimaban por dentro su corazón. Se arrepentía o tenía remordimiento, como lo comentaba nuestra hermana Alicia en la lección de el arrepentimiento. Una cosa es remordimiento y otra arrepentimiento. Bueno, pues esta persona dice que sentía feo el haber faltado, el haber hecho algún mal hacia otra persona, ¿verdad? Lo volvía a hacer y decía que sentía, pero que lo empezó a hacer más y más veces. Dice, se cauterizó, ya no sentía nada. Entonces, hermanas, cuidado cuando ya no sintamos nada, cuando pensemos que estamos bien. No, necesitamos saber que estamos mal delante de Dios y es el Espíritu Santo el que nos confronta, ¿verdad? Dice en Salmos 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí es lo importante, hermanas, que nosotros reconozcamos cuando le hemos faltado al Señor, ¿sí? Pero dice aquí como el salmista David dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nosotras al confesar nuestro pecado, el Señor nos perdona, ¿sí? Dice que nuestros pecados, aunque sean rojos como el carmesí, que los
pone hasta el fondo del mar, ¿sí? Pero cuando hay un arrepentimiento. Y nosotros debemos de tener esa gratitud a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos perdona. Nuestro Padre Celestial es lleno de misericordia, nos perdona porque somos sus hijas y nos ama, tanto que nos da la oportunidad para seguir adelante. Dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, hermanas, limpiarnos de toda maldad. Aquí no es el perdón es obediencia a Dios. Aquí no es de que el Señor dice, pero me acuerdo que tú te portaste mal, que le hiciste mal a la hermana, que no quisiste obedecer al llamado del pastor o X, ¿verdad? O estuviste mal con tu esposo, lo ofendiste a tu hermana, a tu mamá, a X, hermanas. Entonces, nosotras, cuando el Señor nos perdona, hermanas, y no nos está recordando, ¿sí? Y en la vida, hermanas, nosotras, cuando tenemos convivencia con nuestro prójimo, que siempre, ¿verdad? Nos hemos herido unos a otros. Algunas personas, hermanas, dicen que la falta de perdón, ¿qué trae, hermanas? Trae muchas consecuencias. Hay rencor, hay ira, hay amargura en el corazón. ¿Por qué? Por la falta del perdón. ¿Sí? Hay personas que viven con esa amargura, acordándose una y otra vez la ofensa que le hizo cierta persona. Aquí podría decir que están rumiando de vuelta y se acuerdan y se encienden de vuelta por lo que sucedió. Y hasta se acuerdan de cada palabra, dónde estuvieron. Entonces aquí hay amargura, hay rencor, hay ira, ¿sí? Todo lo ve negativo. Sus palabras son de rechazo, hermanas. Critican, se quejan. Son personas que han sido heridas. Y por la falta de perdón manifiestan ira, hermanas. Tienden a herir a otras personas. Dice en Proverbios 10:12, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué hermoso, hermanas. Fíjense que el amor cubre todas las faltas. Y nuestro Dios es un Dios de amor. Por eso Él cubre nuestras faltas cuando nosotros recurrimos a Él y le pedimos perdón, ¿sí? Lo que necesitan estas personas es libertar, sanar esas heridas. ¿Y saben cómo, hermanas? Por medio del perdón. Tienen que pedir, por medio del perdón, pedirle perdón a nuestro Padre y poder perdonar las ofensas. Como les comentaba, las consecuencias de la falta de perdón trae amargura. Dice en Efesios 4:31-32, se los voy a leer, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Fíjense, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos ha perdonado por medio de su Hijo amado. Por medio de Cristo podemos tener esa libertad, rompiendo esa cadena del pecado, siendo perdonadas y así hacer nosotras con nuestro prójimo. Si decimos, hermanas, que el Señor está con nosotras, pues lo debemos de demostrar, ¿sí? Entonces el amor de Dios se reflejará en nuestras vidas, con nuestro trato hacia las demás. Y Dios es amor y nos perdona cuando abrimos nuestro corazón ante su presencia. Entonces, hermanas, ¿por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Cómo podemos esperar que el mundo crea? Fíjense, hermanas, ¿cómo podemos ser obstáculo para que se le dé la honra y la gloria a nuestro Dios y para que se entreguen? ¿Cómo podemos esperar que el mundo crea en la gracia de Dios? ¿Sí? Que la gracia de Dios es maravillosa y que su perdón está disponible para todos.
si nosotras que decimos ser perdonadas, rehusamos perdonar a otros? Si nosotras que ya hemos experimentado la gracia de Dios, que nosotras hemos experimentado que Dios nos ha sacado de ese pecado, que nos ha perdonado, que nos ha traído libertad, porque el perdonar nos da libertad, nos da gozo, nos da amor. ¿Cómo podemos decir y cómo no podemos perdonar? ¿Y cómo podemos decir que Dios es amor y que Dios puede perdonar? Bueno, demuéstralo tú con tus hechos también, ¿sí? El perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. Es elegir, hermanas, es elegir obedecer a Dios en todo momento. Aquí no se trata, hermanas, de decir, bueno, es que la ofensa que me hicieron a mí es muy grande. Pero muchas veces, cuando nosotros ofendemos, lo minimizamos. Y decimos, qué exagerada, que no, que no fue mi intención, ya que se quite de esas cosas. Y a veces no queremos reconocer nuestro propio pecado, nuestras ofensas, ¿verdad? En ocasiones es un proceso difícil, hermanas, pero tomemos en cuenta que la falta de perdón hacia otros nos roba credibilidad de ser hijas de Dios que nos ha perdonado. Nosotros podemos decir, a veces hacemos un granito de arena, una gran montaña. A veces hacemos situaciones tan simples, un caso federal, y no lo dejamos pasar. Pero ¿saben qué, hermanas? Estamos deteniendo la bendición de Dios en nuestras vidas. Y las rencillas, los rencores por las faltas de perdón se transmiten a nuestros hijos. Y es muy feo, hermanas, muy triste ver familias que los hijos a veces ni siquiera sabían el problema de los papás, y porque están escuchando el papá o la mamá, es que me hizo, me dijo, pero ella cuando yo estaba joven, me ofendió, y empiezan a llevar a sus hijos con rencores, con cizañas, con discordias, y se transmiten de una generación a otra. Y eso se ha visto, hermanas, eso se ha visto y no es sano, y eso no le agrada a Dios, porque el Señor perdona nuestras ofensas cuando nosotras realmente tenemos un arrepentimiento, no un remordimiento, un arrepentimiento verdadero. El Señor esas ofensas las pone hasta el fondo del mar, y Él limpia, aunque sean nuestros pecados rojos como el carmesí, el Señor limpia nuestra vida. Y me acuerdo de la parábola del Señor Jesús con el siervo deudor, ¿verdad? Que el Señor a que le debía mucho le perdonó, y él no pudo perdonar una insignificancia a alguien que le debía cualquier cosa. A veces, hermanas, leemos la palabra y decimos, pero ¿cómo no pudo perdonar? Y podemos decir, ay, ¿cómo el pueblo de Israel hizo esta situación? ¿Y cómo no veía las maravillas de Dios? O, por ejemplo, este siervo que no pudo perdonar, y él le perdonó una gran deuda. Y decimos, ¿cómo no pudo perdonar? Pero, hermanas, nosotros a veces actuamos como esas personas. Y debemos de tener cuidado. Debemos pedir al Dios que por medio de su Espíritu Santo también nos haga ver cuando ofendemos, ¿sí? Y poder tener la humildad de pedir perdón. Y principalmente, pedirle perdón a Dios por todas, como medio de nuestras actitudes, nuestras formas de ser, podemos ofender a alguien. No nada más con palabras, hermanas, podemos ofender, ¿sí? También con nuestros silencios, con nuestras muecas, con desprecio, podemos ofender. Tengamos cuidado en ello, hermanas. Y bueno, hermanas, recapitulando, tengo en la lección puse algunos desafíos, ¿verdad? Y la primera es, todos en algún momento nos pueden herir. No importa si es una ofensa chica o grande, pero es una herida. ¿Cómo respondemos ante ello? ¿Sí? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende?
Es un ejemplo que siempre se ha dado dentro de la iglesia, de que a veces nos ofendemos porque alguien no nos saludó, pero no sabemos lo que trae esa persona, ese hermano, esa hermana. Y nos ofendemos tanto, hermanas, que mejor decimos, ya no voy a la iglesia. No, el pastor no me visitó. La hermana me hizo caras y a veces la hermana trae dolor, trae una preocupación y está tan enfocada en su problema que a veces pasa. ¿Y nosotros cómo respondemos ante ella? ¿Somos empáticos, hermanas, con los demás hermanos? Pero aquí viene la otra parte. Nosotras hemos herido. Al tener contacto con otro ser humano, en algún momento podemos herir. Necesitas dar la cara a la persona ofendida y pedir perdón. Aquí entra la humildad, el reconocer que como seres humanos a veces ofendemos, herimos a alguien con nuestras palabras, con nuestros silencios, con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia. Y hermanas, también tener que cuidado porque a veces herimos a alguien al estar hablando de algo que no nos incumbe y podemos ofender, hermanas, de esa manera también. Dos formas de responder es archivar cada ofensa en tu corazón o liberar al ofensor. Son dos formas de responder. Vamos a archivar, ¿sí? Vamos a archivar todo en nuestro corazón. Si me hizo acá, si mi mamá, si mi hermano, si el pastor, si mi esposo. Y se va haciendo una brecha más grande, que a veces ya no podemos cruzar porque estamos dejando, almacenando en nuestro corazón todo ese rencor, esa rencilla, y hasta nos hacemos en la mente, pero a la otra que me diga, y ya tenemos preparado lo que le vamos a decir y hasta de lo que le va a pasar. Y no, hermanas, no debemos de archivar, no podemos nosotros albergar en nuestro corazón rencillas, rencores, amarguras, ¿sí? O liberamos a nuestro ofensor. ¿Sabemos perdonar? ¿Sí? Dice, analiza el libro de Filemón. Fíjese, hermanas, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Ustedes ya en casa, está muy, pues es un capítulo, ¿verdad? Filemón era un hombre que vivía en la ciudad de Colosas, hermanas. Él era un hombre rico. Él conoció la palabra de Dios y era un hombre rico, influyente, ¿sí? Y el apóstol Pablo y Filemón eran amigos. Filemón era un creyente devoto. Y uno de sus esclavos, Onésimo, había huido y aparentemente le había robado algo a Filemón. Antes de irse, escapó a de Colosas a Roma. Pablo sabía que Onésimo, porque ya Pablo lo acogió cuando él estaba con él, sabía que era un esclavo fugitivo y que tenía una responsabilidad para con su amo anterior, que Filemón, ¿sí? Filemón entonces Pablo le dice a Onésimo que necesitaba devolverle a Filemón, a su amo, lo que le había robado y pues pedir perdón. Y aquí, hermanas, no, ya ustedes lo estudian, ¿verdad? Pero tenemos tres personajes principales en la historia. Está Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo. Filemón es el ofendido, a que se le hizo la ofensa. Onésimo, el que hizo la ofensa. Y el apóstol Pablo, ¿sí? Fue el pacificador, ¿sí? Entonces, hermanas, en algún momento en nuestra vida, en algún momento podemos probablemente hayamos vivido estas tres fases, ¿verdad? Estas tres categorías. Algunas veces podemos ofender a una persona, algunas veces puede alguien ofendernos y en otras ocasiones podemos ser los que pacificadores, el intermediario para reconciliar estas personas, ¿verdad? Entonces, hermanas, aquí lo que es la pregunta, ¿el ofensor o el ofendido? ¿Con cuál nos identificamos? ¿O hacemos todo un caso federal de una ofensa, hermanas? ¿Con cuál se identifica usted, hermanas? Y recordemos, hermanas, que Dios
nos ha perdonado. Envió a su Hijo Cristo, ¿sí? Para redención de nuestros pecados, ¿sí? Para restauración de nuestra vida. Dios quiere que estemos bien con Él, ¿sí? Debemos de tener comunión con Dios, con su Hijo amado, pero también debemos de tener una comunión entre nosotros como sus hijas, con nuestro prójimo. Recuerden que hay un libro que se llama El ADN de las relaciones, donde dice, me gusta mucho este ejemplo y lo he puesto, a lo mejor ya algunas de ustedes ya lo han escuchado, de que está el circulito acá arribita, está Dios, está el prójimo y estoy yo, ¿sí? Estos tres circulitos se deben de unir, ¿sí? Si yo nada más tengo relación con Dios y no quiero tener relación con mi prójimo, no se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, como hijas de Dios, como creyentes, y que estamos diciendo que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Si yo nada más quiero tener una relación con Dios, pero haciéndome a un lado al prójimo, entonces, hermanas, no. O puede ser de que nada más estoy bien con mi prójimo y no reconozcamos a nuestro Dios como el Todopoderoso, como el todo de nuestra vida. Y pues ahí tampoco. O puedo ser, yo no necesito a nadie, yo no quiero estar con nadie, yo no le debo a nadie, mientras yo no me meta con nadie, y tampoco tener una comunión con Dios, también estamos bien. Estamos mal ahí, perdón. Entonces debe de estar unidos estos tres. Debemos de tener comunión con nuestro Dios, pero también comunión con nuestro prójimo, ¿sí? Y ir concluyendo, hermanas, dice, Dios en su gran amor por nosotras entregó a su Hijo Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados. Por su gracia estamos en su presencia y por su gran amor nos perdona. Él no nos juzga como merecemos y desea que tengamos comunión con nuestros hermanos. Eso es lo que Él desea. Usted como mamá, hermanas, es un ejemplo que pongo. Tenemos hijos, hermanas, ¿sí? A lo mejor una hermana tiene 2, 3, 4, no sé, muchos hijos. ¿Qué sentiría usted, hermanas, que si entre sus hijos tienen enemistad y no se perdonan? ¿Qué sentiría usted como mamá que se reúnen en su casa, van a su casa y no se dirigen la palabra? Y se quejan con usted, uno de uno y otro del otro. Como mamá es un dolor ver que nuestros hijos no tienen comunión. Y nuestro Padre, ese dolor siente cuando nosotras no sabemos perdonar y tenemos una enemistad con nuestro prójimo. O cuando estamos albergando rencores, como digo, rumiando lo que pasó. ¿Sí? No, hermanas, no permitamos eso y no dejemos que el enemigo gobierne nuestras vidas, ¿sí? Por medio de esos rencores, por la falta de perdón y también, hermanas, por la falta de humildad, no pedir perdón. Roguemos a Dios que el Señor sea el que nos dirija y que por medio de su Espíritu Santo nos haga ver también nuestras fallas. Mi deseo, hermanas, que el Señor las bendiga grandemente juntamente con sus familias. Les mando un abrazo desde Saltillo, Coahuila, Distrito 3. Dios las bendiga, hermanas, y paz a vosotras. Y cuídense mucho porque ahorita hay mucho contagio. Dios las bendiga, hermanas. Paz a vosotras.